Buenos días, mi nombre es Luis Pablo Villafuerte y el día de hoy vamos a hablar acerca de derechos de autor. Hola, quiero darte la bienvenida al canal del estudio Fuentes, creado exclusivamente para brindarte toda la información empresarial, legal y fiscal que necesites aprender para seguir creciendo. Así que si el video te ayuda, te aporta valor o sientes que aprendes algo nuevo, apóyanos a seguir educando a más personas, dándole clic al botón gracias que aparece en la parte inferior de cada video. Eso nos ayudará a crear más y mejores videos. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor forma parte de la propiedad intelectual y bajo este se van a reconocer los derechos de todos los creadores, ya sean de esculturas, obras literarias, obras musicales, obras cinematográficas, etc. ¿Qué protege el derecho de autor? El derecho de autor va a proteger la creación de un autor, ya sea a través de cine, arte, musical, obra literaria, etc. Ahora, esta van a ser con la creación de la obra y no va a ser necesaria su registro ante la entidad administrativa para solicitar el reconocimiento de estos derechos, sino que nacen con la sola creación de la obra. ¿Qué es lo que no se protege con el derecho de autor? Derecho de autor no vamos a proteger invenciones matemáticas, científicas, ya que eso va a corresponder a otro tipo de registro y es otra normativa. ¿Qué es una obra? Una obra es toda creación que es susceptible de divulgación y bajo este vamos a tener distintos panoramas que ya habíamos expresado. Por ejemplo, si hablamos de temas literarios, vamos a englomerar todo lo relacionado a libros, novelas, etc. Si hablamos de arte cinematográfico, estamos hablando de cortos, cine, etc. Si hablamos de esculturas, hablamos de todos los trabajos de los escultores que han sido creadas por ese autor. ¿Qué requisitos debe reunir las obras para ser protegidas? En primer lugar, hay que mencionar que se deben cumplir tres requisitos fundamentales. El primero es que sea de invención humana. Esto quiere decir que solo los humanos tenemos la capacidad de crear una propiedad intelectual. El segundo puesto, deberíamos tener en consideración que es toda obra o creación que es capaz de ser reproducida o distribuida hacia el exterior. Y finalmente, el tercer punto es que debe ser original. ¿Se encuentran protegidos los títulos de las obras? En este caso, los títulos van a estar protegidos junto con la creación o la obra. Sin embargo, su registro no se hace de manera independiente. ¿Quiénes pueden ser autores? Respecto a ello, solo los seres humanos tenemos la capacidad de realizar una creación intelectual. Es decir, va a quedar descartado por completo los animales, las máquinas y las empresas. ¿Cuál es la diferencia entre un autor y un titular de derechos? Primero hay que reconocer que el autor solo va a ser el creador de la obra y el titular de los derechos va a ser quien va a explotar los derechos. Ahora, un autor puede ser tanto autor como titular de derechos. Sin embargo, no necesariamente un titular de derechos va a ser el creador. ¿Esto por qué? Porque existen derechos patrimoniales que pueden ser cedidos por el autor al titular de derechos. Y el titular de derechos va a ser el encargado de ejecutar y ejercer estos derechos. ¿Qué otras formas de titularidad existen? Existen tres formas de titularidad. La coautoría, las creaciones anónimas y las creaciones o los autores que crean obras mediante una relación laboral. ¿Qué es la coautoría? La coautoría es la figura por la cual varios creadores van a participar en la creación de una obra. Ahora, esto quiere decir que puede ser tanto de manera en conjunta o de manera independiente, en un mismo lugar o en diferentes lugares, en el mismo tiempo o en diferentes tiempos. Esto que nos da por resultado que sean titulares de derechos todos los creadores de la obra. Sin embargo, en el caso de temas audiovisuales, se va a presumir, salvo un pacto en contrario, que todos los colaboradores han cedido sus derechos al productor. ¿Quién es el titular en el caso de obras anónimas y seudónimas?
En ese caso, va a ser el titular de los derechos quien realice la divulgación de la obra. Ya que no tenemos el conocimiento del nombre real del autor, se va a presumir que los derechos van a ser ejercidos por la primera persona que va a divulgar o poner en conocimiento al público de la obra. ¿Quién es el titular en el caso de una obra creada por encargo o bajo relación laboral? En primera instancia, la titularidad de los derechos va a quedar a discreción de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a tener en consideración lo que hayan acordado tanto el empleador como el trabajador. Sin embargo, si es que estos no han pactado nada, se va a presumir de manera no exclusiva que los derechos van a ser ejercidos por la empresa. ¿En qué consisten los derechos morales? Los derechos morales van a ser quienes protegen la personalidad del autor. Van a guardar la relación entre autor y la obra. Por esa razón es que estos derechos son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Dentro de estos tenemos el derecho de divulgación, que es la decisión del autor de si decide divulgar la obra o no. El derecho de paternidad, que es el derecho por el cual el autor tiene que ser reconocido como tal para una obra. Es decir, que al autor se le tiene que reconocer como el autor de la obra. El derecho de integridad, que es por el cual el autor va a ser quien decida si es que deciden modificar o no la obra o alterarla. Eso queda a discreción de él y es un derecho que no se puede mover por una simple decisión de un tercero. Luego sigue el derecho de modificación, que es por el cual el autor va a ser quien decida si es que se modifica o no. Luego sigue el derecho del retiro de la obra del comercio. Y finalmente el derecho del acceso al autor a la obra única que se ha creado. Es decir, el autor va a tener contacto directo con la obra que se ha creado y no puede tenerlo un tercero. ¿En qué consisten los derechos patrimoniales? A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales van a hablar de algo muy en concreto y va a hacer referencia solo a la explotación económica que la obra puede generar. Es decir, por este tipo de derechos ya no vamos a proteger la integridad del autor o el reconocimiento del autor como tal de la obra, sino que vamos a hablar de todo el tema económico y de todo el beneficio que se le puede sacar a una obra con su explotación. Dentro de estos derechos tenemos en primer lugar el derecho de reproducción. El derecho de reproducción se puede desarrollar de manera parcial o de manera completa, y esto ya va a quedar a discreción del titular de los derechos patrimoniales. Por otro lado, también está el derecho a la comunicación pública de la obra. Y a su vez, podemos integrar el derecho de distribución pública. Es decir, que la obra puede ser distribuida mediante un contrato de alquiler, venta o cesión. Pero eso va a quedar a discreción del titular de los derechos de la obra. De igual manera, hay un derecho que va a permitir la traducción, alteración y modificación de la obra. Y finalmente, se van a tener en consideración cualquier tipo de explotación que tenga la obra y por el cual se le pueda generar un beneficio económico. Ya que hablamos de derechos patrimoniales, es imposible no hablar de regalías. Las regalías van a ser todos los beneficios económicos y hablando ya de manera concreto, son temas dinerarios que se van a generar para el beneficiario de la obra. Es decir, se va a tener en consideración los ingresos que se van a tener por la explotación económica de la obra. ¿Cómo se obtiene la protección? Como dijimos en un principio, la protección de los derechos de autor van a nacer con la sola creación de la obra. Ni siquiera es necesaria su divulgación. Sin embargo, es recomendable que se cuente con un registro ante el ente administrativo de la creación de la obra. ¿Por qué? Porque este documento nos va a avalar frente a terceros como autores de la obra y va a generar reconocimiento ante toda la población. ¿Por cuánto tiempo están protegidas las obras? Una obra va a estar protegida durante toda la vida del autor más 70 años. Es decir, toda la vida del autor y los 70 años posteriores a la muerte. ¿Desde cuándo inicia este conteo? Desde la creación de la obra. Por otra parte, en el caso de creaciones anónimas, no se va a tener en consideración cuándo se creó la obra, sino cuándo se divulgó por primera vez. ¿Cuándo una obra pasa a dominio público? Una obra va a pasar a dominio público cuando hayan vencido todos los plazos que yo mencioné antes, con anterioridad. Esperar los años de vida del autor más los 70 años posteriores. Una vez se hayan culminado este plazo, la obra va a ser de libre distribución, reproducción, etc. Sin embargo, nunca van a perder los derechos morales. Es decir,
al autor se le tiene que seguir reconociendo como tal. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que este video te haya podido ayudar. Y cualquier duda o consulta puedes dejarla en la caja de comentarios. ¿Aún no nos sigues? ¿Qué esperas? Pon like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.